para que pongamos palabra a las personas que están con necesidad de cambiar su vida. Amén. Jueces 7. Jueces 7. Vamos a leer del 1 al 9. Esta historia tremenda que Dios va a estar manifestando a través de su palabra, lo que acontece con el pueblo de Dios. Jueces 7 del 1 al 9, voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra: levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arob, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moresh, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo dé a los madianitas en sus manos. No sea que se le alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano ha salvado. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalo a las aguas y allí te los probaré. Diga, probaré. Aleluya. Y será que del que yo te dijere, vaya este contigo, irá contigo, más de cualquiera que yo te dijere, este no vaya contigo, el tal no va, no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron las aguas, llevándola con la mano a la boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre su rodilla para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y que se vaya toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y tomada provisión para el pueblo en sus manos y sus trompetas, envió a todos los demás israelitas, cada uno a sus tiendas, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía él campamento de Madián abajo en el valle. Y aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate, desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Amén. Gloria a Dios. Padre del cielo, glorioso, poderoso Rey, en esta hora, Padre amado, Padre santo, le damos gracias por tu palabra, y toma el control, el dominio de mi mente, de mi corazón, de mis emociones, y pasa a ser carbón encendido por mi labio. Señor, que toda palabra soltada por mi boca sea sazonada por el poder de tu Espíritu. Esa palabra que viene de tu corazón a nuestro corazón, Señor, para hablarnos como hijo del Dios de gloria. Gracias te damos, Padre, por esta preciosa palabra, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Aleluya. En versículos y capítulos anteriores habla, la historia dice que el Señor se había irado, se había enojado porque el pueblo de Israel no estaba haciendo su voluntad. El pueblo de Israel le había dado la espalda al Señor y se empezó a entremezclar con otras tribus paganas, y Dios veía que cada vez se alejaban más de su presencia. Y hoy podemos ver que muchos pueblos de Dios se han alejado de la presencia de Dios y ya no están haciendo la voluntad del Padre.
Porque Dios nos llamó con ese propósito de estar unidos, juntos, adorando a nuestro Rey. Y Dios dijo que iba a entregar en las manos de los madianitas y le iba a hacer castigo por 7 años. 7 años iba a padecer el pueblo de Israel a causa de haber abandonado las escrituras del Señor, los mandamientos, las ordenanzas, en la cual dejó determinada por medio de la palabra de Dios para cumplirla. Pero Dios llegó un momento, porque el pueblo en ese tiempo había miseria, escasez, ruina. El pueblo se había empobrecido a causa de la desobediencia. Y hoy podemos ver, podemos palpar lo que se está viviendo en el mundo entero. La gente no busca a Dios y tiene necesidad de Dios. Está hambriento y sediento, pero no quiere venir a Dios. Hace oídos sordos. Pero Dios tiene un remanente de su pueblo que está clamando, que están cimentados en la roca de Cristo. Por ese grupo de gente en el mundo entero, Dios está mirando con sus ojos misericordia. Porque nosotros podemos ver y saber que el Señor está preparando su iglesia. Una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Una iglesia obediente. Una iglesia que ame a Dios y a su obra. Una iglesia que se rinda cada día de su vida delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Dios, los ojos de Dios están puestos sobre los hijos de obediencia. Los ojos de Dios están, y el corazón del Señor está ahí con aquellos que obedecen. Y llegó un día, después de tanto clamor del pueblo israelita, y Dios decidió en su corazón enviar a un profeta a decirle que tenían que obedecer, porque Dios iba a darle una nueva oportunidad. Y el pueblo de Israel estaba disperso en un valle, y ahí estaban pasando hambre, porque los madianitas habían empezado a atacar a los israelitas. Y cada vez que cosechaban y había la cosecha abundante, venían todos los madianitas y le robaban toda la cosecha. Venían cientos y miles de ese pueblo malvado y perverso a destruir toda la cosecha. Hasta sus animales traían para trillar la tierra, que había esos frutos que estaban puestos en la tierra a causa del cuidado de los israelitas. Pero todo el tiempo de las cosechas ellos venían y arrasaban con todo y no les dejaban nada para comer. Y estaban arruinados, estaban pasando mal. Por eso ellos comenzaron a clamar y a reconocer que le habían fallado a Dios, que reconocían que no estaban haciendo la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener bien presente, que Dios controla nuestra vida. Dios sabe quién está cumpliendo las ordenanzas del Rey, porque Dios dejó determinado que se debe cumplir a rajatabla lo que Dios dejó escrito. Porque Dios le agrada la obediencia, y en la obediencia está la bendición del Padre. Porque las bendiciones del Padre no son las bendiciones que recibimos acá en la tierra por el esfuerzo personal que hagamos. La bendición del cielo son diferentes. Y eso es lo que a veces el pueblo de Dios no recibe a causa de la desobediencia. Y una mañana
en el 7:1 dice: levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo estaba con él, acamparon. Aleluya. Junto a la fuente de Arob, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Morés y en el valle. Estaba Gedeón, había la cosecha, la tenían que esconder porque sabían que los madianitas en cualquier momento venían como langosta a la tierra de Israel. Y ellos se escondían en los huecos en los peñascos, en las montañas. Había cavernas y ahí se metían. Guardaban toda la cosecha, parte de la cosecha, antes que vinieran los madianitas. Allí estaba Gedeón, limpiando el trigo, limpiando con su padre. Y era el momento que Dios iba a usar a este varón. Gedeón no era nadie, no era líder, no era una persona conocida de fama dentro del pueblo de Israel. Era un hombre, el más pobre de la familia de Manasés, el hijo menor. Y nadie le daba nada. Y Dios puso su mirada en este varón. Con este varón iba a levantar al pueblo de Israel. Con este varón, por eso cada uno de nosotros, el mundo no nos daba nada. Pero hoy somos poderosos en las manos del Señor. Somos gente preciosa para los ojos de Dios. Somos gente especiales. Somos sacerdotes. Somos personas escogidas con un propósito. Quizá no nos dan nada. La gente no nos mira con buenos ojos, pero Dios puso los ojos sobre nuestras vidas. Somos algo especial para el Señor. Por eso Él se duele. Él se pone triste porque su pueblo no está haciendo la voluntad que Él dice. Y no reciben lo que realmente Dios tiene para nuestras vidas a causa de la desobediencia. Gedeón estaba allí y dice que Dios le dijo por medio del profeta que tenía que romper la imagen de Acera, una imagen que adoraban los paganos. Y su padre era un idólatra. Él tenía un altar. Él tenía un altar dentro de su casa, y a causa de la idolatría, a causa del paganismo, ellos estaban insertados en la idolatría, y la idolatría trae pobreza, trae miseria, trae ruina. Por eso el pueblo que está en la idolatría vive en pobreza. Vive porque ahí reina el príncipe de este mundo. Y el padre de Gedeón idolatraba. Y Dios le dijo que rompiera el altar de su padre. Y también rompiera la imagen de Acera. Y fue cauteloso Gedeón, hizo lo que Dios le había mandado a hacer. Destruyó todo, y al otro día se levantó el pueblo de Israel porque habían roto el altar, porque ellos venían a adorar en ese lugar. Y tal es así que Dios les dijo que al obedecer lo que Él le había mandado hacer, iba a darle la victoria al pueblo de Israel, y poniéndole a Gedeón como cabeza del grupo del pueblo de Israel, no siendo nada, porque él mismo dijo: Señor, yo soy pobre, no tengo nada con cómo hacer para
para ganar una guerra a los madianitas, porque eran miles y miles de soldados madianitas, malvados, perversos. Y por eso el Señor había elegido a Gedeón como nos eligió a nosotros para ganar miles de almas. Ese es el trabajo, es la tarea que Dios encomendó a nuestra vida. Trabajar para el Señor. No hace mucho el Señor me lo dijo en visión: mi pueblo perece y está empobrecido porque no trabajan para mí. Y yo lo escuché y me entristecí mucho, porque es verdad. El pueblo se alejó de Dios, no lo toma como que es algo prioritario, es algo que tiene que ser en primer lugar a Dios. Y Dios ve todo eso. Tal es así que Gedeón había respondido a lo que Dios le mandó hacer. Y había miles de personas, más de 30,000 soldados israelitas dentro del pueblo de Israel. Y Dios le dijo, en el 2 dice: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo dé a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano ha salvado. Lo que Dios estaba mostrándole a Gedeón, que no le iba a dar a todos los soldados israelitas que batallaran contra los madianitas, porque lo primero que iban a decir, porque ellos no iban a valorar a Dios, sino que iban a decir: nosotros como soldados israelitas hemos vencido a los madianitas. Por eso Dios no quería de que ellos se gloriaran con la batalla a los madianitas. Y dijo en el 4 dice: y Jehová dijo a Gedeón: aún este pueblo es mucho, llévalos a las aguas y allí te los probaré. ¿Cuántas veces Dios nos está probando, hermano? Nos está probando nuestra fe, primeramente. Porque sabe que la fe es poderosa en nuestra vida. Cuando tenemos fe en Dios, Dios puede cambiar un pueblo, una ciudad, una familia, un corazón duro. La fe hace que mueva la mano de Dios. La fe de cada uno de nosotros hace que cambie todas las cosas. Porque cuando venimos con fe delante de Dios, rendido al Señor, Dios ve nuestro corazón. Dios ve nuestro interior, nuestra alma, que está turbada, afligida por las circunstancias que podamos estar viviendo. Por ese motivo Dios quiere que nos sumerjamos más en su presencia, porque cuanto más buscamos de Dios, más fe hay en nosotros mismos, porque Dios derrama esa nueva unción sobre nuestra vida. Por eso es importante estar en comunión con Dios, porque necesitamos el combustible que viene del corazón de Dios a nuestra vida. Y esa es la fe. Por eso la fe comienza a ensancharse en nuestra vida. Y ya tomamos las cosas de otra manera, porque tenemos fe y creemos lo que Dios dice. Ahora una persona sin fe no agrada a Dios. Dios ve si hay fe en el corazón. Si hay fe abundante, quiere decir que está mucho tiempo sirviendo a Dios en la presencia del Espíritu. Entonces nuestro cuerpo tiene poder, porque estamos llenos de Dios y nosotros somos instrumentos en las manos del Señor. Por eso es importante estar en comunión con Dios todo el tiempo que sea posible, en el momento y aún en el momento más difícil. Ahí es donde más tenemos que buscar de Dios, porque es Dios el que revierte la situación. Por nuestra fe, por nuestra búsqueda. No de lamentarse. No, dale gloria a Dios, porque es parte del proceso.
Es lo que Dios está pidiendo. Porque si está pasando por momentos de prueba, quiere decir que Dios te está llamando a rendirte delante de Él. Porque Dios quiere darte la victoria. No porque estés clamando a Dios por algo. Dios no hace oídos sordos. Dios escucha todo. Es más, Él ve todo. Por eso la palabra del Señor es poderosa y se cumple, porque dice que la palabra de Dios es viva. Es viva. Es como que tenemos un Dios vivo. Y cuando Dios habla por medio de la Biblia, Dios está hablando. Es la boca de Dios que nos está hablando. Y Dios estaba tratando con Gedeón, porque él se sentía nada. Diciendo, ¿cómo Dios me va a dar esta tarea tan peligrosa? Esta lucha con esta gente que son malvados, perversos. De hecho, se escondían todo, porque no solamente que le robaban, sino que los mataban. Y dice la palabra que el Señor los llevó a probarlo. En el 5 dice, entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo cualquiera que se doblare sobre su rodilla para beber. Acá dice la palabra, el perro ¿cómo hace? Se arrodilla para tomar agua. Se pone de rodilla. El perro lame de parado. Y un guerrero y una guerrera tiene que estar recibiendo el agua de vida de Cristo y mirando la cruz con firmeza, sabiendo que Dios te va a dar la victoria. Solamente creer. Y acá el Señor estaba apartando lo que realmente iban a ser, lo que Dios le iba a hacer ganar la batalla. Y dice, y fue el número de los que lamieron las aguas, llevándola con la mano a la boca, 300 hombres. Qué tremendo. Cuando los madianitas eran miles. Es tremendo lo que Dios está diciendo. Nosotros a veces acá somos una cantidad en comparaciones con lo que es el mundo. Y nosotros somos los que estamos batallando, porque Dios nos llamó, nos eligió a nosotros, puso los ojos sobre nuestra vida. Obviamente que vamos a estar pasando luchas y pruebas, porque Dios dice, nos va a probar, a ver cuáles son los que son leales ante Dios. Los que realmente están decididos a seguir a Cristo. Los que determinaron en su corazón hacer la voluntad del Padre. Porque Dios sabe quién está haciendo la voluntad. Dios sabe todo y siempre Dios va a estar hablando. Porque Dios quiere que seas victoriosa en todos los órdenes de tu vida. Todas las cosas para Dios, nada es imposible. Y acá había algo que para el pueblo de Israel era difícil, que podían ganar una guerra a los madianitas. Y no solamente que había otro ejército que estaba a favor también de los madianitas que se acoplaron. Y eso estaban arruinando todo el pueblo de Israel. ¿Y sabe que va a llegar un tiempo donde dice la palabra que habrá hambre de la palabra de Dios? Hoy nosotros tenemos libertad, al menos en este continente, de predicar y dar a conocer a Cristo. Pero en otros lugares que los enemigos están así al acecho y destruyen a los que están sirviendo a Dios.
en otras naciones no hay libertad. Pero acá tenemos libertad, no tenemos excusa para decir yo no sé cómo voy a hacer para ganar un alma. No sé cómo voy a hacer para hablar de Cristo. No sé hablar. Si nos examinamos, nosotros no estamos hablando con gente. Todo el tiempo tenemos a alguien. Todo el tiempo estamos con gente. Y esa gente necesita de Dios. Hoy vino un joven. Eran dos. Y andaban cortando el pasto y esas cosas. Dice, no tengo trabajo, no sé qué hacer, nadie me da una changa, no me dan nada. Y yo le dije, ¿sabe por qué? Porque el hombre habla mucho de Dios, cree en Dios a su manera y no a la manera de Dios. Dios dice en su palabra, con los labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y en ese momento, cuando solté esa palabra, dijo, sí, tiene razón, Señor. Es verdad lo que dice. La verdad lo dice Dios, no yo. Que a causa de estar lejos de Dios, vivimos en la pobreza, como el pueblo de Israel se había alejado de Dios. Estaban en ruina. Y por esa causa Dios envía gente para hacer sufrir al pueblo de una nación, para enseñorearse. Son los marianitas de este tiempo. Ese es el tiempo que está viviendo el mundo. Y nosotros tenemos que saber que son señales que está ocurriendo en el mundo entero. Hay naciones que ya no tienen nada para comer, ni agua bebible, algo que está todo contaminado. Y todo aquel que es poderoso está buscando lugares, las zonas, las regiones que hay agua pura, limpia. Es más, están buscando lugares para tomar posición porque va a ser algo para ellos como tener un lugar de regocijo, de paz y de abundancia. El poderoso busca todos esos lugares y nosotros podemos ver que la gente va a venir acá. Argentina es un país rico en todas las áreas. Es una nación rica, pero está mal administrada. Pero todo Dios lo hace para que nosotros mismos nos demos cuenta que nosotros somos privilegiados. Nosotros estamos en obediencia, Dios nunca nos va a hacer faltar nada. Dios nos va a dar siempre abundancia, pero también puede llegar un momento donde puede faltarnos. Eso significa que es una alerta, es una alarma para nosotros, que algo no está bien. Hay turbulencia, hay diferentes maneras de probarnos nuestra fe, nuestro seguir a Cristo. Porque hay momentos que se levanta el enemigo. Hay madianitas que se levanta dentro de nuestra vida, en nosotros mismos como hijos de Dios. Eso significa que hay desunión, que no hay búsqueda, que no está la presencia de Dios. Por eso hay turbulencia, porque el enemigo está ahí, dominando, tomando territorio. Y el enemigo pasaba con los israelitas, estaban los madianitas, tomaban territorio, saqueaban y se iban. Y a veces nosotros estamos así. Viene el enemigo, nos saquea y nos deja en angustia, en tristeza, en amargura. Porque el enemigo siempre está buscando la manera de destruirnos, de ponernos en su vereda, en la angustia, en la tristeza.
Por eso tenemos que estar, ¿no? Como dice en Efesios 6:10 al 18, con las armaduras de Dios. Porque eso son herramientas para nosotros fundamental. Es literal estar con la armadura de Dios, porque eso es lo que contrarresta al enemigo. Cuando nosotros estamos sin las armaduras de Dios, el enemigo se mete y quiere destruirnos y nos deja sin nada. Siempre vamos a tener pruebas y lucha, hermano. Siempre va a haber madianitas que nos van a atacar. Pero nosotros tenemos que saber que tenemos que buscar la presencia de Dios. Así como el pueblo israelita se dio cuenta que no había otra opción que buscar y clamar a Dios. Y ellos cuando decidieron clamar a Dios, Dios le dio una oportunidad. Por eso, ¿y a quién eligió? Al menos al que nadie tenía en cuenta en el pueblo de Israel. No era un militar, no era un líder, no era nada. Era una familia la más pobre del pueblo de Israel, de la tribu de Manasés. Gedeón ni siquiera sabía luchar, no era guerrero. Era un hombre, un muchacho como cualquiera. Y no tenía, ¿quién iba a tener en cuenta? Sin embargo, Dios puso los ojos en Gedeón, como los puso los ojos en nosotros, en cada uno de los que estamos aquí delante de la presencia. ¿Cuántos levantan la mano de Dios, agradeciendo al Señor de haber puesto sus ojos en nuestra vida, para que seamos esos Gedeones de este tiempo? Aleluya. En el 6 dice, y fue el número de los que lamieron las aguas, llevándola con la mano a la boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre su rodilla para beber el agua. Qué tremenda. ¿Cómo eligió Dios? Qué sabio que es Dios. Gedeón solamente tenía que llevar a las aguas a todo el pueblo israelita, y de ahí iban a separar los verdaderos valientes. ¿No? Dios le estaba dando esa oportunidad, ¿no? De que Dios le iba a mostrar que Él no necesita un ejército para salvar a su pueblo. Con su poder, Dios, con una persona Dios puede ganar una guerra. Porque Dios lo usa. Y nosotros podemos ganar una guerra con todo lo que se levanta con nuestra vida. Porque nosotros todo el tiempo tenemos lucha y tenemos prueba. Por una cosa, por la otra. Siempre. Eso significa que nosotros siempre tenemos que estar en alerta y en comunión con el Padre. Y dice en el 7, entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. 300 hombres, los madianitas y todos los que se habían acoplado en el ejército de los madianitas, imagino, ¿no? Más o menos 40,000 soldados o más. Y ellos eran 300. Dios necesita 300 personas. 300 personas que sean obedientes a Dios, que le crean a Dios el poder que Dios tiene para revertir la situación. 300 hombres. Y en el 8 dice, y tomada provisión para el pueblo en su mano y su trompeta. Aleluya. Envió a todos los demás israelitas, cada uno a su tienda. Y retuvo a aquellos 300 hombres y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Y aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tu mano. Aleluya. El Señor te va a entregar todos tus
enemigo. No sé si tu enemigo es económico, financiero. No sé cuál es la situación. ¿Cuál es el madianita que tenés en contra en tu vida? Hay un madianita que está peleando en contra de tu vida, porque es usado por el mismo enemigo para causar contienda, división, pleito, ira, enojo y destruir la economía, el bienestar de la familia. Porque ese madianita está el espíritu de las tinieblas. Y Dios dice en su palabra, en Jeremías 20:11, mira lo que te dice Dios. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Eso te dice Dios. El Señor Dios Todopoderoso te dice que todos tus enemigos que te persiguen tropezarán en algún momento. Caerán. Pero depende de nosotros. Tenemos que batallar, ayuno y oración y búsqueda y comunión con el Padre. Porque eso es lo que va a debilitar al enemigo. Y eso es lo que el enemigo va a ver, que hay un poder soberano sobre nuestras vidas. Y eso Dios va a hacer que se destruya toda oposición que se levantaron contra nuestra vida. Dice en el Salmo 54:7, porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Vamos a ver la ruina del enemigo. Aleluya. Ese enemigo que te traía trastornos, perturbaciones, que te traía angustia, tristeza, desánimo, desaliento, porque el enemigo viene a eso, a debilitarnos y a burlarse. ¿A dónde está tu Dios? Aleluya. Nuestro Dios está. Dios está esperando que nosotros tomemos determinación en nuestro corazón y enfrentarnos, porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nosotros tenemos que estar seguros que primero tomar iniciativa somos nosotros, porque Dios está esperando de nosotros. ¿Qué hacemos? ¿O seguimos aguantando todos los trastornos o le damos batalla con Cristo? Pero para eso nosotros nos tenemos que levantar y decir, hasta acá llegaste, Satanás. Hasta acá llegaste. Hoy es tu día. A partir de hoy no más conmigo. Porque Dios está contigo. Salmo 55:22 dice, echa sobre Jehová tu carga, dice Dios, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Nunca Dios nos va a dejar caído porque somos justos, porque Dios, Cristo, justificó nuestra vida como hijo de Dios. Por eso somos justificados por Dios, porque Cristo dio su vida por nosotros y somos los justos delante de Dios. Isaías 51:12 dice, yo soy vuestro consolador. Aleluya. Si estás triste, angustiado, lo que sea, Dios es tu consolador. Dios es mi consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del Hombre que es como heno? Tremenda palabra. Recíbela. No hay hombre sobre la tierra que puede destruir tu vida, porque es como heno. ¿Y qué es un heno?
Heno es un arbusto que se prende fuego como nada, se destruye. Y el hombre es así. Hoy está enseñoreándose, pero cuando Dios le baje el copete, no hay nada. Se va a lamentar y va a tener que rendirse a Dios y darle cuenta al Señor. O se convierte o va a la perdición. Porque ni siquiera los brujos también tienen la oportunidad de ser salvos. Porque Dios creó todo. Sino que el hombre se desvió los caminos de las tinieblas. ¿Para qué? Para enseñorearse. Pero el diablo está vencido. El diablo no tiene poder. El diablo imita. Pero Dios destruye. No hay nadie que pueda contra Dios. Y con un hijo de Dios. En Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¡Qué tremendo! A donde quiera que estés, Dios está ahí contigo y conmigo. Nadie se puede enseñorear cuando Dios está en nuestra vida, porque el poderoso Dios, hay un ángel con espada desenvainada de fuego alrededor plantado, que nos cuida, que está vigilando nuestra vida. Y cuando nosotros soltamos palabra, el enemigo huye despavorido, porque son demonios. Aleluya. Gloria a Dios. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Aleluya. Recibe esta palabra: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aleluya, qué tremendo. Qué tremendo. Nunca Dios nos va a dejar tirado. Dios siempre te va a levantar. Dios siempre te va a dar la salida. Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Nosotros no lo vemos, pero está al lado nuestro el Señor. Aquel que le cree, como decía hoy la palabra que compartimos con mi esposa en el devocional de la mañana, decía que en oración todo es posible para con Dios. Cree solamente. La fe, el Señor tenía hambre y había visto una higuera hermosa, preciosa, y el Señor se acercó para comer un fruto de esa higuera. Y esa higuera era apariencia, no tenía nada de fruto. Y el Señor dijo que se secara. Así se va a secar todos los malos frutos que te ponen mal en la vida, que te entristecen. Se va a secar. Suelta esta palabra siempre. Así como Cristo soltó la palabra y le dijo: sécate, instantáneamente se secó. Y los discípulos del Señor dijeron: qué maravilloso, cómo secó instantáneamente. Y el Señor respondió y dijo: si con tan solo tuvieras fe, aún este monte que ves, porque el monte le llaman la montaña, este monte, si le dice con fe, muévete al mar, ese monte va a obedecer. Ese es el poder de la fe. Ese es el poder de la fe que revierte todas las cosas que nos puedan estar pasando. Pero para eso tenemos que experimentar con el poder de Dios, buscar a Dios y creer lo que dice su palabra.
Y todo lo que está pasando ahora, Dios te va a mostrar que Él es fiel en su palabra. Y esos madianitas van a ser derrotados. Esa oposición en tu vida va a ser quebrantada por la presencia de Dios. Aleluya. Isaías 49:15 dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Aleluya. Aleluya. El Señor nunca se va a olvidar de nosotros porque somos sus hijos. Aunque una madre se olvide y deje por ahí abandonado a su hijo, Dios jamás lo va a hacer. Porque ese es un corazón de hombre. Pero el corazón de Dios es amor y misericordia. Y nunca nos va a desamparar el Señor. Porque Él tiene cuidado de nosotros. He aquí que en las palmas de las manos que te tengo esculpida, dice Dios. Delante de mí están siempre tus muros. Dios levanta fortaleza alrededor de nuestra vida para que nadie pueda penetrar en nuestra vida cuando nosotros estamos firmes en la roca en Cristo. Salmo 55:22 dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Tremendo. Toda tu carga, todo lo que te esté pasando, lo que sea, ríndete a los pies del Señor y dile. Porque a Dios le gusta escuchar nuestra voz. Clamarle lo que estamos pasando, aunque Dios ya lo sabe. Pero Él quiere escuchar nuestra voz. Porque eso es clamarle a Dios. Clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántas cosas que nosotros todavía no lo hemos logrado alcanzar? Porque no estamos clamando como Dios pide. Estamos clamando, pero a veces sí, será o no será. ¿Será que Dios me escucha? ¿Será que lo voy a lograr? ¿Cuándo será? ¿Será que Dios se va a acordar? Hermano, Dios no cumple su palabra. Clama, porque Dios te va a responder. Así clamó Dios cuando los israelitas estaban pasando esa necesidad, ese hambre que Dios mismo le puso a los israelitas porque no le hacían caso a lo que Él les dijo. Y tuvieron que clamar, tuvieron que rendirse al Creador, al dueño de todas las cosas, al que le dio vida, al que es proveedor de todos los sustentos. Tuvieron que rendirse, tuvieron que buscar de Dios y Dios respondió, ¿no? Porque ya era demasiado lo que estaban pasando. Y a veces nosotros estamos así. Y eso es lo que Dios está pidiendo, que nos rindamos de corazón, creyendo en un Dios de poder, un Dios soberano sobre todas las cosas. No importa cuál sea el problema, Dios tiene la solución. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Gloria a Dios. Hebreo 13, 5 y 6. Sea vuestra costumbre sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aleluya. Gloria a Dios. Debemos estar contentos con lo que tenemos, porque lo que da Dios es lo que Él siente en su corazón darnos. Porque si Dios nos da mucho, nos podemos nosotros envanecer nuestro espíritu y puede estar el orgullo y ya dejamos de buscar de Dios. Por eso Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos. Dios siempre nos va a dar lo justo y necesario. Pablo le dijo: Señor, dame lo justo y necesario, porque no quiero envanecer mi alma y mi espíritu, mi corazón. Porque él era un hombre que era rico, pero vino
seguir a Cristo se hizo pobre. Llegó un tiempo, tenía necesidad, había escasez, tenía abundancia, y Él estuvo en los tiempos de abundancia y de escasez. Nosotros también, porque es parte del proceso que Dios está haciendo con nuestra vida, de saber que Dios te va a dar lo que es necesario, y Dios en un momento te va a dar abundancia. ¿Pero para qué? Para dar. Para dar. Aleluya. Cuando nosotros sabemos que Dios nos da abundancia, quiere decir que Dios nos está dando abundancia no para nosotros, sino para compartir, porque hay otro que lo necesita, y eso te va a dar más y más, porque va a fluir la bendición del Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Y voy a cerrar con esta reflexión. El Señor estaba allí mirando a Gedeón, y dice, levantándose de mañana Gedeón y con todo el pueblo israelita acampando a la fuente del agua, porque ellos estaban en un valle, y estaban también los madianitas acampando al norte en un valle, en otro valle de la montaña, listo para atacar al pueblo de Israel. Y Dios vio que era un gran ejército. Y Dios quería demostrarle a Gedeón que no era importante la gran cantidad de los enemigos, sino que Dios los derrotaba con los que estaban dispuestos y preparados. Y con un compromiso firme. Y Dios quería apartar los valientes y esforzados del pueblo de Israel, y no con todo el pueblo, para que no se alaben y no lo reconozcan a Dios, que fue Él que le dio la victoria de los madianitas. Solamente la presencia y la actividad de Dios puede asegurar la victoria para su pueblo. Dios puede obrar poderosamente por medio de un pequeño grupo de personas consagradas. No es con ejército ni con fuerza, sino con un espíritu de Jehová. Y ha dicho Jehová, el cuidado y la consagración espiritual, no las cifras grandiosas, son de primordial importancia para Dios. El recurso fundamental y la fortaleza del creyente para enfrentarse a todos los desafíos de la vida puede encontrarse en Dios, y únicamente en Él. El orgullo en la habilidad propia se convierte inevitablemente en un obstáculo para recibir plenamente el poder y la ayuda de Dios. Dios no necesita una gran cantidad de gente, solamente uno que disponga en su corazón a hacer la voluntad de Dios. Dios puede cambiar muchas cosas, porque Dios nos llamó con el propósito de ser columna de familia, ser punta de lanza, ser personas gedeonas para establecer el reino de Dios en nuestra familia, en el barrio, en la ciudad, en la nación. Dios nos escogió con ese propósito, y este es el tiempo que Dios está pidiendo, porque vamos a ser probados. Porque va a venir tiempo donde va a haber escasez, hermano. Va a haber hambre. Y nosotros tenemos que estar preparados. Aferrarnos a Cristo. Porque es el único que nunca nos va a hacer faltar nada. Nosotros tenemos que estar alineados conforme al corazón de Dios y no conforme al corazón del mundo. Porque el mundo está en decadencia. El mundo está en perdición. Y nosotros tenemos que estar activados para que podamos rescatar parte de lo nuestro, de lo que amamos, de lo que deseamos. Pero tenemos que luchar como guerreros, como esas personas, 300 personas que dieron el sí y el compromiso firme de seguir a Cristo, para que Dios obre en cada vida, en cada corazón,
de todos nuestros seres queridos, de toda la gente que amamos, que deseamos, anhelamos que sean salvos, porque Cristo viene. Cristo viene. Ponte de pie. Aleluya. Alabado sea el que vive. Gloria a Dios, santo es tu nombre. Oh, maravilloso, precioso Dios. Aleluya.